Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Tardamos en darnos cuenta. En una época de movimiento, de temor frente a los éxodos humanos por la guerra y la desigualdad, la realidad trazó una pincelada de ironía cruda. En unas playas a las afueras de Halicarnaso, del lugar donde nació Heródoto, fue donde el 2 de septiembre de 2015 apareció ahogado Aylan Kurdi. Aquel niño kurdo que después se supo que ni siquiera se llamaba así, sino Alan. La imagen de su cadáver tumbado en la orilla, con la camiseta roja, pantalón corto y zapatillas, se convirtió en símbolo de la crisis de refugiados y de un mundo empeñado en construir muros más altos en lugar de puentes más anchos. Heródoto no fue el único que sintió la atracción del Nilo. Tras él, Tales de Mileto, Platón, Aristóteles o Alejandro Magno, fundador de Alejandría, se quedaron fascinados por las tierras del Gran Río. El embrujo del Nilo no desapareció ahí. Siglos más tarde, cuando en 1789 Napoleón Bonaparte partió de Francia a la conquista de Egipto, se aproximó al río con la voluntad de comprender. A hacer la guerra también, claro, pues se llevó a 38.000 soldados con él, pero añadió una novedad, un grupo de 167 eruditos, conocido como los científicos, formado por arquitectos, ingenieros, matemáticos, ilustradores, astrónomos y filólogos. La comitiva de intelectuales tenía la misión de documentar la cultura y la vida a orillas del Nilo. A nivel humano y militar, la incursión en Egipto fue un desastre. Murió la mitad de la tropa, pero desde una perspectiva científica y cultural, la expedición supuso en Occidente un hito en el estudio de Egipto. Entre 1809 y 1820, se publicó Description de l'Égypte, más de 20 volúmenes de textos, mapas y grabados, donde se recogen exhaustivamente las costumbres, la fauna, las creencias religiosas, la estructura política y el legado arquitectónico de los pueblos del Nilo. Una joya. Ese poder de seducción de las culturas del gran río africano sigue intacto hoy. Durante los últimos años, y tras varios viajes a la región, he recorrido el Nilo desde sus fuentes hasta su desembocadura en el Mediterráneo. Sin embargo, este no es un libro de viajes. En estas páginas, el viaje es solo una excusa, apenas un interrogante en movimiento. El objetivo no es narrar un periplo personal a lo largo de un río hechizante, sino intentar descubrir y comprender a los pueblos que habitan en sus riberas. Desde las fuentes del Nilo Blanco, en Jinja, Uganda, o del Nilo Azul, en Sekela, Etiopía, hasta las aldeas detenidas en el tiempo o las grandes ciudades como Yuba, Jartum o Alejandría, esta travesía por el gran río de África busca sumergirse en los miedos, los retos y los anhelos de miles de hijos del Nilo, como una forma de entender y entendernos. El Nilo es hoy la paz del norte de Uganda, pero también la guerra de Sudán del Sur. Es la vida en los valles de Etiopía y la muerte en los calabozos de Egipto o Sudán. Es dictadura, desigualdad, progreso, esperanza y ansias de libertad. Es también el sueño de una revolución. Pero pese a sus cicatrices, el Nilo sigue siendo cuna del mestizaje de las grandes culturas africanas y mediterráneas de ayer y hoy. Todos somos hijos del Nilo. Uganda. Capítulo 1. La niña más lista del Nilo Blanco. Esta historia empieza con 300 muertos y una niña desesperada. Nace de las ganas del reencuentro entre una hija con su madre y muere como mueren las historias tristes de verdad. Antes de empezar. Era una noche de julio y el móvil se iluminó en la mesita de noche de mi casa en Cornellá. Vibró levemente, lo cogí aún medio dormido y la desolación se presentó en la habitación con voz de niña. Sudán del Sur vuelve a estar en guerra. Tardé un poco en reaccionar e incorporarme. Al otro lado del teléfono, Grace, una chica sursudanesa que vivía como refugiada en el oeste de Kenia, hablaba con un hilo de voz. Con ese tipo de tristeza vencida, de quien pone a la guerra el rostro de un familiar. No voy a poder ver a mamá, ¿verdad? Grace llevaba 2 años sin verla. Intenté animarla y quedamos en hablar al día siguiente. Colgué y me tendí en la cama, mirando al techo. No vas a poder ver a tu madre, Grace.